Amigos, ya en la última etapa de esta entrevista, agradeciendo mucho la presencia de ustedes con don Braulio León Villegas, obispo emérito de la diócesis de Ciudad Guzmán. Don Braulio, pues las cosas que nos deja este documento, que yo ya lo leí, pero hace falta darle una leída por temas y por capítulos que están muy densos, son pesados, no, se pueden descifrar de una manera colectiva muy ampliamente. Una encíclica como esta me imagino que debe ser como Vaticano II, paradigmática, rompe esquemas. Se tiene que socializar mucho esta encíclica. Hay tareas específicas para que las iglesias o la Iglesia Católica tenga esa tarea. Sí, desde luego hay que acentuar que el Papa Francisco siento que tiene prisa por responder desde el punto de vista de la Iglesia a todas las inquietudes del mundo de hoy, porque además él también ya no es que tenga muchísimo tiempo, ya anda más allá de los 86 años, ¿verdad? Y él siempre ha dicho que su pontificado no es un pontificado largo, como el de Juan Pablo II, que duró 26 años, o Papa Pablo VI, que también duró 17, 18 años. Ya no es posible porque nosotros renunciamos a los 75 años, los cardenales a los 80, y de Papa no hay ningún límite para la renuncia. Pero evidentemente que se acerca uno a los 90 años y ya no tiene la misma capacidad incluso física de poder ir adelante, ¿no? Y él, a Valentina Larraqui, ya hace tiempo le había dicho que su pontificado duraría 4, 5, 6 años, ¿verdad? Más o menos previéndolo. Y ahora Valentina acaba de entrevistar de nuevo al Papa y le dice, ¿y usted sigue diciendo que su pontificado va a ser corto? Porque pues ya pasaron los 6 años, ya anda los 8, 9, dice, no, yo sigo diciendo que va a ser corto, ¿verdad? Sí. Que va a ser corto, aunque se vaya alargando, pero siento pues que tiene él de alguna manera prisa para la reforma de la curia, porque están reformando toda la curia. Hay, por ejemplo, allí en la Santa Sede un dicasterio, una institución, una secretaría que se llama para el desarrollo humano y la promoción humana, cosa que no había antes, ¿no? Para el desarrollo humano, por la necesidad que se tiene de que la Iglesia de Cristo Jesús no sea una comunidad que esté volcada totalmente en el más allá, sino que esté más presente en el aquí y ahora para promover la dignificación de las personas concretas, de las personas humanas, ¿verdad? Entonces hay que ayudar pues a que la gente viva mejor en esta tierra, que no estemos esperando al cielo para vivir mejor, sino que desde esta tierra vayamos ya pensando cómo podríamos fincar, construir el reino de Dios, que es un reino de verdad y de vida, no de muerte ni de mentira, de error, de verdad y de vida, de gracia y de justicia, de amor y de paz, no de injusticia, no de odio, rencor, enemistad, pleitos, dificultades y guerras, y de paz, y no de confrontaciones como de hecho pues las tenemos actualmente en la actualidad, ¿no? El Papa ha dicho que estamos viviendo una tercera guerra mundial, pero por trocitos. Aquí y allá y acullá, donde quiera hay guerras y guerrillas, hay por aquí por allá, ¿verdad? Entonces, una guerra nuclear de todo el mundo está muy difícil en la actualidad porque todo el mundo se cuida, ¿no? Las grandes potencias se cuidan precisamente de no llegar al punto de tener una hecatombe nuclear, ¿verdad? Sí, pero guerritas aquí y allá. Y las mismas grandes potencias se contraponen en lugares muy específicos en donde allí están guerreando el uno contra el otro, ¿no? Y la pobre gente que está allí en esa tierra que discuten y que maltratan, está sufriendo. Y las grandes potencias por acá, pero no llega uno a una guerra mundial, pero sí conflictos por donde quiera, ¿verdad? Y fíjese, con esa reflexión, señor obispo, ¿qué recomendación le hace
a quien evidentemente tiene capacidad de transformar desde su posición. Hablo del político, hablo del que tiene poder económico, hablo del que tiene de alguna manera la posibilidad de tomar decisiones por los demás, y que pareciera ser que el bien común o la justicia social es lo último a observar, porque eso no me genera a mí dividendos ahorita, sino esas son ilusiones de discurso para el futuro que no me va a tocar vivir a mí. Sí. Y es una torpeza pensarlo de esa manera. ¿Qué recomendarle a quienes ahora se van a meter próximamente a intentar ganar la voluntad de los votos de los electores, del ciudadano? ¿Cómo llegar a decirles algo? Bueno, sí, el Papa mismo dice, por ejemplo, que los políticos y los empresarios tienen una vocación maravillosa, porque es una vocación que tiende precisamente a mejorar las sociedades en las que se gobierna y a las que se sirve a través de las empresas. Lo mismo los profesionistas, podríamos decir un médico, un ingeniero, un licenciado, pues que se aboquen no tanto al provecho propio. Precisamente la corrupción, el Papa habla mucho también en contra de la corrupción, y aquí en México pues sabemos perfectamente que todos estamos en contra de la corrupción. La corrupción en buena medida consiste en que uno emplea sus capacidades y sus posibilidades y su poder, pero no en provecho de los demás, en provecho de la sociedad a la que uno sirve, sino en el propio provecho, ¿no? Exacto. Uno busca su propio provecho ejerciendo el poder, ejerciendo los conocimientos, ejerciendo sus posibilidades, ¿no? Entonces, eso es precisamente corrupción, es una dimensión de la corrupción al menos, ¿no? Entonces, se trata pues de que uno tome conciencia de que el político, que el empresario y el profesionista, un maestro, por ejemplo, ¿no?, están no para servirse a sí mismos, aunque evidentemente en el desempeño de su propia vocación también, diríamos, puedan ellos conseguir la beneficencia o para ellos, los insumos para ellos mismos, eso que ni qué, ¿no? Pero ellos están impulsados a servir, a ayudar y a promover, ¿no? Es decir, de volcarse uno para que sus capacidades no las emplee uno únicamente en beneficio propio, ni siquiera en beneficio de su familia y de su grupo, sino en beneficio de la fraternidad, en beneficio de los demás, en beneficio de los hermanos, todos que están en torno de uno, ¿no? Piensen como usted o no piensen como usted, pero estamos llamados a servir a la gente que nos rodea. Y los políticos, de un modo muy especial, porque son los gobernantes de un país, están llamados a ejercer el más alto grado de caridad, de amor, de estimación, de servicio a las personas. Y lo mismo los empresarios. Que sus empresas no sean únicamente para beneficio de ellos y de sus familias, ni únicamente de su grupo de empresarios, de la casta dorada, como dicen, sino son para el servicio de los demás. Una empresa con dimensión social está llamada a favorecer, sí, desde luego, a aquellos a quienes les venden sus productos, pero también a los obreros que trabajan allí, al medio ambiente y en general al país al que sirven, ¿no? Y lo mismo un profesionista. Yo digo mucho que un médico eminente que puede, diríamos, hacer operaciones maravillosas y cobrar quizá, no sé, 30,000, 40,000, 50,000 pesos, pues cuando se necesita, que no cobre a la gente que está necesitada, porque también está llamado él a servir no únicamente a aquellos que pueden pagar cantidades grandes, sino también a la gente de pueblo, a la gente sencilla, a la gente que necesita también la salud y que no puede pagar esos sueldos. ¿Eso cómo se llama? Fraternidad, se llama servicio, se llama compromiso común, ¿verdad? Pues eso. Y esa solidaridad no se ha abonado, ni cultivado, ni regado, porque pareciera ser que hay quienes creen que robándole la renta al otro, teniendo el poder de hacerlo, pues van a pasar a la historia como
unas personas que hicieron el bien. Sí. Y decía de alguna manera un artista, Facundo Cabral, que la peor cárcel que tiene el ser humano es la conciencia. De esa no te escapas. Y los barrotes internos son tan fuertes que nunca te los puedes quitar. Entonces, es una ilusión pensar que nadie me ve, nadie me cuestiona, aunque me audites no me lo vas a quitar. Esa es una ilusión que entorpece la sana convivencia en el futuro. Entonces, los que pensamos diferente, mucho tenemos que hacer y creo que usted nos está dando una muy buena orientación. Estar intentando todos los días, porque la Fratelli Tutti no es para repensarla, sino para actuarla todos los días. Sí, sí. Y esa invitación tiene que ver con las primeras páginas en donde con tanta humildad se reconoce que también tiene parte de esencia otras personas que son diversas. Sí. Y a mí me gustó muchísimo lo que está pasando. Pues ojalá y esta orientación la vean quienes pretenden ayudar a los demás por la vía y por el vehículo de la política, para pues no engañar a la gente, ¿no? Así es. Y menos robarle. Así es, sino para servirle, ¿no? Exacto. Como dicen por ahí, es una frase ya muy trillada, pero el que no vive para servir, pues no sirve para vivir, porque la vida es sacar de lo propio para poner esa vida en los demás, en la gente que nos rodea, comenzando desde luego por la propia familia, por los propios hijos, pero no quedándose allí, sino trascender un poco más allá y llenar como de floración el ambiente en el que nosotros nos movemos, en el que vivimos y al que estamos llamados a servir. Sí. ¿Y cómo ve usted la política en la región, en el país? Muy convulsa. Bueno, dicen que hay en la actualidad varias pandemias. Es esta pandemia que nos ha tocado vivir, que es tremenda, desde luego, ¿no? Tenemos ya 100,000 muertos en México, ¿no? 100,000 muertos. Y más de un millón de los que se han enfermado, que se han contagiado. Y en Estados Unidos son 250,000 muertos y millones de contagiados, ¿no? Sí. Que es el primer país del mundo. Y otros muchos, desde luego. Cualquier país, Rusia, ya no se diga los países europeos, todos estamos sufriendo, ¿no? Aun los más pequeños países de Latinoamérica, todos sufriendo enormemente. Es la pandemia. Pero la pandemia económica pues es también tremenda y terrible, ¿no? Y la de los desequilibrios. Y están los gobiernos, diríamos, luchando entre atender la pandemia y atender también la economía. Y cuando atienden la pandemia con el confinamiento social, se cae la economía, y cuando atienden la economía surge la pandemia, ¿no? Pero hay también la crisis social que invade las familias y la convivencia nuestra, y además en México la delincuencia, tanto común como la delincuencia organizada, no ha bajado gran cosa. Pues sabemos perfectamente que por más que se diga que aplanamos, diríamos, las curvas el crecimiento, no aplanamos nada. Las cosas siguen, diríamos, igual que antes, como sí. No en algunas dimensiones peor, ¿no? Sí, claro. Y la crisis política que tenemos en México, yo pienso que es bueno de alguna manera sopesarla, ¿no? ¿Por qué? Porque el país, a semejanza de Estados Unidos, a semejanza, digo yo, no igual, pues se nos está dividiendo. Allá son dos fracciones enormes, grandes, ¿verdad? Y no acaban de ponerse de acuerdo todavía en la actualidad. Y aquí también es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Una fracción y otra fracción que no acabamos de armonizarnos, de dialogar, de ponernos de acuerdo, a ver qué podemos hacer, como dice el Papa, en el diálogo, en la escucha mutua, en el compromiso común, no en confrontaciones estériles, sino tendiendo puentes, pero sobre todo fomentando el diálogo para poder llegar, diríamos, a aspectos comunes, porque por muy diversos que seamos, pues, evidentemente que podemos buscar puntos y elementos comunes. Por ejemplo, esto, de luchar en contra de la pobreza. ¿Quién no va a decir que sí, que está bien? O estar en luchar contra de en contra de la injusticia. Claro que sí, en contra de la corrupción. ¿Quién puede aceptar un país en donde la corrupción sea la que modele y modere todas las situaciones, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso. En donde no estamos de acuerdo es en los modos.
pues hay que ver qué modos podríamos, diríamos, aceptar para luchar precisamente contra estas pandemias. Y la pandemia política es eso, de que no nos podemos poner de acuerdo para ir adelante los mexicanos, pues como una patria abierta a todos, en donde todos quepamos y todos busquemos el bien de todos. Eso es lo que nos hace falta. Y fíjese, señor, se supone que la democracia, que es la herramienta humana de participación, pues más viable para poder tener gobiernos, propone tener ahí a los más capaces, y cuando llegan la confrontación entre ellos genera problemas. Andrés Oppenheimer, un opinador que usted conoce, decía en alguna ocasión que estaba muy grave el calentamiento global, pero él le tenía más miedo al calentamiento social. Sí. Y eso, las dos partes, los dos tipos de calentamiento son provocados por políticas públicas equivocadas y por tener la razón siempre y no poder conceder. Entonces, la empatía y la solidaridad debe de existir siempre, aunque pues ni modo, o sea, conceder la razón a otro no nos hace menos personas, al contrario, nos puede hacer mejores personas y comunidad, ¿verdad? Así es, así es. Andrés Oppenheimer también le tiene miedo a la robotización del mundo, ¿no? Sí, a la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial, que también ¿verdad? toca, Sí. la Fratelli Sí. Tutti toca también temas. eso, sí. Así es. Y el tema de las redes sociales, ¿no? Sí, Dice taco. Papa que en las redes sociales, como las tenemos actualmente en México, es una cosa en la que la gente, como allí no se presenta cara a cara, puede decir tantas cosas, tantos derechos, ofender a diestra y siniestra con las palabras más soeces, y eso pues evidentemente no ayuda para esto que llamamos la armonía social, ¿verdad? Así es. Todo esto, sí, sí. Es sí. increíble. Sí, sí. Es increíble. Sí, sí. Veníamos, mi esposa y yo, ella manejando y yo leyéndole algunos artículos que son preocupantes que aparecen en las redes sociales y que con una facilidad enorme se agrede a las personas, Sí, sí. y en el ocultamiento de un anónimo. Sí, sí. Porque ni siquiera las personas, algunos de ellos, tienen el valor tiene de su dar nombre, la cara. no, y no es un nombre, son nombres, pues allí que pone uno, pues, para no poner el propio nombre, ¿no? Así y para es. hablar impunemente, sin que lo detecten. Así es. Pues sí. Señor, pues en la televisión los tiempos se van muy rápido y en esta ocasión se nos fue como agua. Es oro. Un último mensaje que nos quiera ofrecer, señor. Pues esto, desde luego, el Papa dice algo muy importante en el último capítulo de la Fratelli Tutti y en el último capítulo de la Laudato Si, que es la encíclica sobre la ecología, que cuando nosotros los hombres y mujeres de esta tierra no nos abrimos a una dimensión superior, no nos abrimos a la conciencia de la presencia, de la misericordia, del amor, de la salvación de Dios, nos volvemos unos lobos en contra de nuestro hermano, porque no hay ningún elemento fundamental, por muy fuerte que sea, que nos ayude a ser en esta tierra hermanos unos de otros, sin que pensemos en que hay un Dios que es el Padre de todos, que nos llama a todos para que seamos hermanos y nos comprometamos los unos por los otros, y que además está Él allí, viendo que seamos hermanos y cuidando que seamos hermanos y dándonos la fuerza necesaria para que seamos hermanos, sacándonos de nuestros individualismos, nuestras deficiencias, nuestras fallas, nuestros egoísmos y miserias para poder ser hermanos. Pues es eso, que ojalá esta doliente humanidad pudiera abrir su corazón más a la paternidad, a la misericordia, a la bondad, a la salvación de Dios, para que esa salvación de Dios recorriera, por así decir, nuestro corazón y nos impulsara para ser más misericordiosos, más bondadosos, más fraternos, más comprometidos y más serviciales con la gente que nos rodea, con los hermanos con los que convivimos, porque ellos también son hijos de Dios y debemos tratarlos como auténticos hermanos con la ayuda de Dios. Sí, que no nos olvidemos de Dios para poder encontrar la fuerza necesaria para ser más hermanos de nuestros hermanos y cuidar mejor al hermano. Eso sería, ¿verdad? No, pues muchas gracias. Yo creo que siempre fue para un servidor muy necesario escuchar los consejos y la sabiduría del señor obispo,
y siempre le tuvo tiempo de mucha calidad a lo que nosotros hicimos en aquel tiempo. Yo le agradezco siempre y lo queremos mucho, señor. Gracias, gracias, Luis Carlos. Y sabe perfectamente el aprecio que le tenemos. Sí, sí. Y le damos mucho las gracias que esté aquí con nosotros. ¿Cómo no? En temas del sur. Tanto quiero aquí al sur de Jalisco, que ya tengo 21 años aquí. ¿Y se queda a vivir aquí? Aquí estoy y les agradezco muchísimo su bondad y su amabilidad. Toda la gente ha sido muy buena con ese servidor, muy bondadosa. Y además, tanto los gobernantes como los hombres de empresa con los que he tratado, como la gente de todos los días, los padres de familia, pues como que no ha habido, como dicen, nunca un no, sino siempre sí. Y ahí vamos adelante, ¿verdad? Así es. Sí, sí. Lo mando a saludar Pepe Zuno. Igualmente. Lo saluda mucho. Nuestro director general. Pues muchas gracias, amigos. También él ha andado en la política. Sí, y le echo muchas ganas. Sí, claro. ¿Cómo no? Está más metido ahorita en la organización de los esquemas de comunicación. Tiene mucha proyección el muchacho. Está muy joven, trae muchas ganas. Sí. Un saludo muy cordial a todos. Con mucho gusto lo va a escuchar. Muchas gracias, amigos de Temas del Sur. Nuevamente una etapa más de este ejercicio, de este esfuerzo que con mucho gusto hacemos por ustedes, para que tengan la idea de quiénes opinan y qué piensan las personas que en esta región influyeron mucho o están influyendo. Luis Carlos Leguerre Tolaza, su servidor, en Temas del Sur. Gracias, Avi, Liz, César, por estar aquí con nosotros. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias, Luis Carlos.